Bien. Hola. Se le escucha muy bien. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Gracias. Gracias, Dani. Mil disculpas. Tuve un problema con la conexión, con el audio, pero ya se solucionó. Muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Hoy día vamos a tocar algunos temas tributarios que han salido en toda esta época de cuarentena. Tuvimos una dirección de facultades y posteriormente la administración tributaria ha venido dando una serie de normas aclaratorias en algunos casos sobre prórrogas de declaraciones mensuales, declaración anual, la presentación de libros, salieron unas normas sobre depreciación y un poco una serie de cambios adicionales que Edwin nos va a contar ahora para ilustrarnos a todos. La charla también se puede seguir por YouTube para los que no puedan verla o la pueden ver en la noche, más tarde por el canal de YouTube. Adelante, Edwin, gracias. Buenas tardes con todos. El tema que vamos a desarrollar ahora, aun cuando es el tema de actualización de normas tributarias, vamos a tomar como base la resolución de Superintendencia 99-2020 del 30 de mayo. ¿Por qué es tan importante esta norma? Porque desde el 16 de marzo a la fecha y las siguientes fechas que han continuado, han sucedido una serie de normas que han venido desarrollándose con respecto a la declaración anual, respecto a las declaraciones mensuales, y ella que nos ha llevado a unos cuadros que de una u otra manera, si bien es cierto, puede ser entendido para aquellos que conocemos un poco de temas tributarios, nos genera una determinada confusión porque nos cambian de fecha o simplemente nos señalan determinadas condiciones que posteriormente van a proceder a variarse en el transcurso de estos meses. Entonces, vamos a aprovechar de esta nueva norma integradora para poder desarrollar al estado actual cuál es la situación que tenemos que tener en cuenta cada una de las empresas, contadores o las personas que justamente quieran saber respecto a la situación de la presentación de declaraciones y sus efectos. Teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a la primera diapositiva. Si pueden ver, cuando se ve un poco pequeño ahí, ¿qué es lo que sucede hasta lo que llamamos declaración jurada anual del 2019? Para la declaración jurada del 2019 nos hemos presentado hasta 3 tipos de contribuyentes. Originalmente sabíamos de que si tú teníamos como base un monto que sea de mayor a 5.000 UITs, llámese más de 21.000 soles, tenías que seguir el cronograma original como si nada hubiera pasado. No obstante, aquellos que evidentemente tenían ingresos menores, se les variaba dicha condición y pasaban a los meses de junio y julio. Eso es algo que ya hemos sabido de buena medida. La nueva norma va a agarrar a este segundo grupo y los va a dividir en 2 tipos. En aquellos que sean calificados como ricos, ya sea personas naturales o personas jurídicas, y aquellas que simplemente no lo sean. Respecto a los primeros, mantendrán justamente el cronograma que ya se había desdoblado originalmente, es decir, se procedería a presentar las declaraciones en junio y julio. No obstante, para el siguiente grupo extienden el plazo de julio a agosto. ¿Por qué lo realizan? Por simplemente un desarrollo en el que han visto que las personas que del segundo grupo darles más plazos, ya sea para las declaraciones de pago a cuenta, que ya se verá posteriormente, o alguna interpretación fiscal. La realidad es esa. A la fecha de hoy tenemos en la declaración jurada anual a 3 tipos.
Los primeros que siguen el cronograma original, que evidentemente tienen más de 5.000 UITs, aquellos que teniendo menos califiquen como PRICOS en el 2019 y aquellos que no lo sean. Respecto a los primeros, será la declaración anual del impuesto a la renta 2019, junio y julio, y para los siguientes, julio y agosto. Este es como tema inicial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es más o menos el cuadro que les mencionaba. Así que simplemente si quieren saber más o menos las fechas, plazos y condiciones, lo expuesto en ese cuadro lo he mencionado en el punto anterior. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva de forma más rápida, por favor. Con respecto al tema de los pagos mensuales, todos tienen que recordar, y estamos solamente centrándonos en el impuesto a la renta, deben recordar que los pagos mensuales del impuesto las obligaciones mensuales han sucedido y han venido modificaciones desde febrero a la fecha. Este es un más o menos desarrollo, o ese es más o menos el desarrollo que tenemos hasta ahora, desde la resolución 055-2020 al actual RS 099-2020, tomando como referencia el tema del mensual de febrero del 2020, solo relacionado a aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a 2.300 UITs, que en soles sería algo de 9.660.000. Respecto al primer punto, debemos recordar que había las fechas, usualmente, como deben recordar, siempre son a la quincena del mes siguiente que debe corresponder. Si estamos hablando de febrero, la presentación debió haber sido en marzo. Con esta nueva resolución, justo al principio de las presentaciones, de las primeras presentaciones, aparece esta nueva resolución y nos dice, ¿sabes qué? Si bien tenías que presentarlo, tu declaración de febrero en marzo, ya no tienes que presentarlo en marzo, ahora lo vas a presentar en abril. Posteriormente, el 30 de marzo, va a agarrar y nos va a ampliar esa segunda fecha, ya no para el 3 de abril, sino para el 4 de junio, generando un elemento interesante. Si bien es cierto, hay obligaciones mensuales, separa las obligaciones generales del plan y va a desarrollar en este punto con la RS 065, que además, si bien es cierto, tienes que presentar las fechas al 4 de junio, para el tema del PLAME, esa declaración sí tendría que ser a lo mucho al 17 de abril. Hay una separación. Posteriormente, ya con la RS 069 del 13 de abril, agarra y dice, ¿sabes qué? Ahora ya no, casi a la mitad de las presentaciones, ¿sabes qué? Para el tema del PLAME, ya no los presentes el 17 de abril, sino al 5 de mayo. Comienzan a ampliarte la fecha. Posterior, pero solamente para el PLAME. Recién en la RS 075-2020 del 29 de abril van a integrar nuevamente los conceptos de J mensual, no PLAME con el PLAME. Y te señala, ¿sabes qué? No, ahora todo lo presentas el 4 de junio. Algo que ya habíamos visto a través de la RS 065. Para finalmente en esta nueva declaración, que justamente la norma que les mencionaba, la RS 099, nos van a señalar, ¿sabes qué? No, ahora todo preséntalo el 2 de julio. Siempre que nos ponemos a preguntar, ¿sabes qué? Han ampliado el mes de febrero, la pregunta recurrente es, ¿y el PLAME cuándo es? Pues el PLAME es la misma fecha. No, pero yo me acuerdo, y es lo que alguna vez alguien me mencionaba, que fue separado. Sí, efectivamente fue separado. Pero recién el 29 de abril, con la RC 075, todas las declaraciones mensuales, incluido el PLAME, mantienen una misma fecha. Ya no hay fecha separada. Eso es algo que siempre tenemos que recordar, ya sea para lo que fue la división, tanto en febrero como en marzo. Se mantiene la misma lógica. Ahorita estamos tomando en cuenta, como forma general, febrero para quedar en claro cómo han venido desarrollándose estas declaraciones y en todos los conceptos te tiene que quedar claro de que la fecha de presentación, sea la interpretación que hayas tenido,
La forma final es que la presentación de febrero es el 2 de julio. Ahora, uno se pregunta, ok, pero yo siempre he visto que las declaraciones van acompañadas por los registros de compra. Efectivamente, ¿qué cosa es el registro de compra? El registro de compra es una forma de poder ir y registrar todas nuestras compras u operaciones que tengamos durante el periodo de declaración. Lo lógico es de que esta declaración o este registro de compras que está más relacionado al tema de IGB, que es un elemento que ya desarrollaremos para aquellas personas que quieran consultarnos con respecto al tema de las detracciones y el estado de las detracciones en esta variación paulatina de fechas, cuál es la interpretación final, que es algo que se desarrollará más adelante. Debemos tomar en cuenta que los registros de compras siempre van a ser el mismo día o días antes de la presentación de la declaración a la cual está vinculada, por obvias razones. Porque si dentro de mi declaración de IGB yo tengo que señalar registro de compras, previamente yo tengo que haberla registrado. Bastante lógico. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que sabemos a la fecha de hoy y esto es lo que la RS 099-2020 nos van a plantear. Que los nuevos cambios de fecha con el RUC número 1 son al 2 de julio, 2 y 3 para el 3 de julio y así sucesivamente. Y la fecha de los registros electrónicos, porque tienen que recordar que hay dos tipos de registros, los registros electrónicos y los registros manuales, que es un punto que iremos mencionando más adelante. Pero para el tema en mención, observamos que los RUC comienzan con 2, 3, 4 y 5. Entonces la pregunta de cualquier persona diría, ¿y por qué en febrero la declaración no está el RUC 0? ¿O por qué en el registro electrónico no está el RUC 0 y 1? Por una simple razón, por lo que mencioné inicialmente. Cuando aparecen las resoluciones, estas resoluciones que nos dan estas modificaciones de plazo suceden el 16 de marzo, es la primera norma que sucede. Y el 16 de marzo, el RUC 0 se había presentado el 13 de marzo. Por lo tanto, ya se había presentado. Por eso es que no van a ver el RUC 0. ¿Y por qué el RUC 1? Porque el RUC 1, su presentación era el lunes 16 de marzo. Y se entiende que si tú estás registrando una DJ, previamente a dicha declaración debiste haber registrado tu registro de compras o ventas. En ese caso, como evidentemente se ha dado a la misma fecha, no consideran el RUC 0 o el REC 1 para esta declaración mensual, cosa que no van a dar en las otras declaraciones. Este es un tema básico que todos debemos tener en cuenta por si alguna persona se pregunta justamente por qué no existen estos RUCs en estas declaraciones, solo para febrero. En los otros simplemente se mantiene. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Obligaciones tributarias frente a la DJ prorrogadas. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que por lo menos para el caso de los contribuyentes que tienen menos de 2.300 UITs, llámese 9.660.000, uno siempre tiene dos obligaciones básicas. El pago a cuenta, que en febrero vendría a ser como base del 2018, y el IGB, que en este caso es el IGB ventas menos el IGB compras, lo que llamamos crédito fiscal. Ya para todos es conocido que el crédito fiscal sí o sí está amarrado con el pago de la detracción. Eso es algo que ya todos sabemos y siempre va a ser la pregunta recurrente, ¿y qué hago con el pago de detracción en esta prórroga? Justamente ese es el tema que se va a desarrollar a continuación. La siguiente diapositiva, por favor. Condiciones para la utilización del crédito fiscal. Originalmente, el decreto legislativo 940, absorbido por el tubo de la 940, la DS o Decreto Supremo 055-2004-EF, señala en su primera disposición final que originalmente te decía de que lo básico, de que siempre tenías que registrar tu comprobante de pago, registro de compra, y ello iba amarrado a tu operación o anotación de tu pago de detracciones. Y las condiciones de dicho pago simplemente
la propia norma te decía que delegaba a la SUNAT para determinar cuáles eran esas condiciones. ¿Qué cosa es lo que te decía esas condiciones? El artículo 16 del reglamento que todos conocemos para el tema de detracciones siempre nos señalaba, bueno, efectivamente puedes realizarlo en el momento de pago, ya sea total o parcial, o en todo caso, al quinto día del mes siguiente de haber hecho la anotación. Es decir, al contribuyente le permitía presentarla, utilizar el crédito fiscal y tener más o menos un mes para realizar el pago correspondiente. Eso es lo que todos sabemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Como deben saber, el 6 de septiembre del 2018 entra el decreto legislativo 1395 y nos modifica dicha condición. ¿Qué cosa nos dice para el tema de la condición de crédito, la utilización de crédito fiscal a través de las detracciones? Esta norma nos va a señalar que se utilizará el crédito fiscal en el periodo que se haya realizado en el registro de compras. Eso todos ya lo sabemos. Pero el elemento más interesante es que nos señala, siempre que el depósito se efectúe hasta el quinto día hábil del mes de vencimiento para la presentación de la declaración de dicho periodo, nos cambia el panorama. En este caso, lo que nos está diciendo es que si vas a declarar, digamos, estoy en el supuesto hipotético que no nos encontramos de forma general, ahorita vivimos en una excepción, de forma general, que estoy en febrero, y en febrero yo tengo que presentar mi declaración en marzo, y evidentemente, ¿qué significa eso? De que yo he realizado mis anotaciones de registros de compras y registros de ventas justamente los primeros días de marzo, sobre aquellos comprobantes que haya recepcionado en febrero, yo puedo utilizar dicho crédito fiscal si es que yo he realizado el pago en ese mes, es decir, en el 5 de marzo, dentro de los primeros 5 días hábiles. Me cambia toda la situación. Porque antes yo tenía para declarar mi crédito y simplemente tenía más o menos un mes para pagarlo. Ahora no, la norma simplemente te señala, ¿sabes qué? En el mismo momento que hagas tu declaración, previamente tienes que haber realizado tu pago de detracción. Eso es lo que en buen romance te dice la norma. Y te dice adicionalmente, caso contrario, el derecho se ejercerá a partir del periodo en que se haya acreditado el depósito. Algo que todos ya sabemos. A partir de dicho depósito puedes utilizar el crédito fiscal. Ahora, yo me pregunto, ¿y por qué sucede esta situación? Todos debemos recordar que el pago de detracciones es un icono o es un casillero dentro de lo que viene a ser el registro de compras. El registro de compras sí o sí está vinculado, le hace tu factura de compra, sí o sí está vinculado a un voucher o a una idea, a un punto, un documento complementario que es en este pago, el pago de las detracciones. Por consiguiente, ambos documentos van de la mano. ¿Y eso por qué debe ser importante? Porque estamos en el mundo donde acabamos de ingresar al registro de compra electrónico, donde todos sabemos que los registros de compra electrónico no hay rectificaciones, donde las declaraciones se hacen inmediatamente y si hay algún problema en el siguiente mes tienes que señalar que ha habido una variación. No es como en los libros manuales donde yo simplemente lo registro. La naturaleza de esa norma tiene ese objetivo, es decir, busca que coincida el momento del comprobante de pago y la detracción en un mismo instante. Ahora, eso es la forma general. No vivimos en una norma de excepciones donde todas las fechas han sido postergadas. Pasemos a la siguiente diapositiva para poder desarrollar ese punto. Vamos un paso antes. Momento de anotación del registro de compras. ¿Qué cosa es lo que registramos en el registro de compras? Evidentemente las facturas de compras, aquellos servicios que tenemos que pagar a nuestros proveedores. Hay dos situaciones o dos tipos de registros. Los registros manuales y los registros electrónicos. Y hay dos instantes bien diferenciados. ¿Desde cuándo debo iniciar mi registro de compras y hasta cuándo puedo registrarlas? Todos sabemos que para el tema, la norma madre de todo este tema de registros de compras siempre ha sido la RS 234-2006. Es una norma bastante antigua, pero más o menos ella es la que nos ha siempre direccionado cómo tiene que ser
en qué momento se inicia nuestro registro y hasta qué fecha podemos realizarla. En este caso solamente nos estamos desarrollando el registro de compras. La norma propiamente dicha en la tabla 1 te va a señalar que para registros manuales será el primer día hábil del mes siguiente. Es lógico, si yo estoy en febrero, junto todas las facturas de febrero y en marzo, el primer día hábil del mes siguiente, procedo simplemente a registrarlas. Pero ¿hasta cuándo puedo registrarlas? Pues puedes registrarlas hasta 10 días hábiles. Y en este punto, ¿cuál es el elemento que gatilla dicho inicio? La recepción del comprobante de pago. Todos sabemos que para aquellos que recepcionan documentos o facturas físicas, el sello de recepción era el elemento básico que nos teníamos que tomar en cuenta para decir que correspondía a determinado mes. Eso es algo que ya todos más o menos manejamos. Pero pasamos al siguiente elemento, los registros electrónicos. Los registros electrónicos van a variar en dicha situación y para dicho punto vamos a utilizar simplemente la interpretación de dos normas. El anexo 2 de la RS 286-2009 es una que viene a ser la norma base de todo el tema de los libros electrónicos o registros electrónicos, y la norma, la RS 374-2013, que nos va a señalar justamente la situación de constancia de recepción por la cual la SUNAT dentro de los 7 días va a validar si esa factura está bien emitida o no está bien emitida. El artículo 12 dice algo más grave, dice, no me importa si tu contribuyente se lo has entregado a tu cliente, si yo no te lo valido, simplemente esa factura no sirve. Así de simple. Entonces, es importante. ¿Y desde cuándo tengo que iniciarla? Pues lo inicias desde el 1 de abril del mes siguiente. Muy similar al otro punto. ¿Cuál es el elemento interesante? Ambos comienzan desde el mes siguiente por obvias razones. Y la excepción para el tema del registro vendría a ser la validación de SUNAT, que justamente es un elemento importante a tomar en cuenta. Ahora, para el tema de hasta cuándo puede realizarse el tema del máximo de registro, los propios registros electrónicos van a señalar resoluciones. Y esas resoluciones es la que hemos visto en esta norma. Si han visto en todas las normas, en todas las modificaciones que se han venido realizando desde el 16 de marzo, la RS 0 y la última, la RS 099-2020, van a ir acompañando las declaraciones mensuales acompañado del registro electrónico. Ahora te preguntas, ¿pero solamente el registro electrónico? No, también incluye a las manuales, pero ya lo realiza no a través de un cuadro, sino a través de una fecha fija. Eso es algo que sabemos que para el tema de febrero es el 20 de julio. Y eso se va a repetir para algunos meses adicionales. Pero eso es sobre este punto para, solamente quiero que se concentren en esta parte para poder desarrollar solo febrero. Ahorita el análisis es solo febrero. Entendiendo esto, recién podemos entender los otros meses. Si no, olvídense, ahí quedamos, es un poco más complejo si analizamos todos los meses, porque podríamos complicar la interpretación. El mes de febrero es un mes básico para poder entender las modificaciones de los otros meses que se han sucedido. A la siguiente diapositiva, por favor. Esto más o menos es un mapa o un dibujo si estuviéramos en febrero con los nuevos cronogramas. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos de que en febrero podemos recibir el comprobante. Ya sea físico, ya sea electrónico, es irrelevante ese punto. Simplemente es en febrero. Sabemos de que las anotaciones de registro lo tienes que realizar desde el mes siguiente. En este caso, si fuese febrero, tendría que ser desde el primer día hábil de abril, ¿correcto? Y hasta el plazo máximo que te pueda señalar la norma. Que en este punto, dadas las modificaciones, es irrelevante, pero tienen que recordar que es antes de la declaración mensual de febrero como norma original, que en este caso es dibujado por el triángulo. El triángulo nos señalará la fecha máxima y evidentemente la anotación de registro tiene que evidentemente ser antes, porque está amarrado.
Y tu pago de detracción, como la norma anteriormente se había señalado, tiene que ser 5 días hábiles en el mes de la declaración, que en este caso, solo originalmente era el 5 o más o menos, digamos, por decirlo así, el 5 de abril. Si hubiéramos sido más exactos, tal vez el quinto día sería 1, 2, 3, 4, 5, el 8 de abril, siguiendo la norma más o menos que nos señalaba. Pero tenemos una situación excepcional. Han habido una serie de modificaciones hasta la norma RS 99-2020. ¿Y ella en qué fecha nos señala? Nos señala que para el caso de la declaración de febrero, tenemos que presentar nuestra fecha el 2 de junio. El 2 de julio, miento, 2 de julio. El 2 de julio es la fecha en la que tenemos que presentar nuestra declaración mensual de febrero. Entonces, se entiende que la prórroga de las fechas que van a corresponder al registro de compras tiene que ser justamente durante esas fechas. Y es lo que coincidentemente vemos. Para el tema electrónico calza exactamente, porque te señala que el mismo mes que declares es la fecha máxima que tú te dices haber registrado tu registro electrónico. Sí o sí debes haberlo realizado. Entonces, cae la pregunta. Ok, entonces yo tengo mis facturas de febrero y mis facturas de febrero me dicen de que yo las puedo declarar hasta, y evidentemente, como yo sé que son febrero, porque son las fechas de emisión, o las fechas, miento, las fechas de recepción, entonces no se van a mover de febrero. Y yo puedo presentar eso como paquete hasta el mes de, julio. Sí, efectivamente. Pero, ¿qué pasa con mi detracción? ¿Cómo yo puedo utilizar mi crédito fiscal? ¿Cuál sería mi situación? La situación que te dice la norma es que tengas que realizar justo en julio hasta el día 5, te dice la norma, 5 días hábiles en julio, el pago correspondiente. Pero entonces tú te preguntas, pero, perdón, la declaración jurada de febrero es el 2 de julio. Y la norma de detracciones me dice que yo puedo realizarlo dentro de los 5 días hábiles. En castellano significaría 1, 2, 3, 4, 5, el 7 de julio. ¿Cómo puede ser eso posible? La norma no lo especifica. Curiosamente, la norma no lo especifica. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, estamos ahorita en una situación de excepción. ¿Qué les recomiendo en este punto ante esa divergencia de criterios? Porque esa es la pregunta que cualquier persona diría. Yo les recomendaría que hagan el pago de la cuenta de detracciones antes de la fecha de declaración. Porque la norma no te dice que lo pagues el día 5, te dice que pagues hasta el quinto día. Es decir, lo puedes pagar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o hasta el quinto día. Es decir, tienes un tiempo para pagar. ¿Cuántos días hay? 2 días. Entonces tendría que pagar el primero o el segundo o el día 2 de julio. Sí, te recomiendo que realices ese pago. Sería la recomendación más sana para evitar cualquier tipo de interpretaciones y utilizar la base correspondiente que se ha señalado en este punto. ¿Para qué? Para que justamente podamos evitar que el fiscalizador pueda argumentar bajo cualquier circunstancia que puede suceder que, perdón, la detracción va acompañada del comprobante de pago. Y eso es algo que se había mencionado originalmente. Tienes que registrar y tienes que pagar. Si yo pago posteriormente, tendría que verificar ese mes y el mes siguiente. Pero para evitar ese tipo de interpretaciones en este periodo tan raro, siempre se recomienda utilizar justamente ese espectro de pago y pagarlo o en la fecha de la declaración o antes de la declaración, para evitar cualquier tipo de contingencias, con la tranquilidad de que habiendo realizado ese pago puedan utilizar el crédito fiscal correspondiente. Es decir, en julio, que puede sonar raro, voy a utilizar mi crédito fiscal de febrero. Sí, efectivamente. Efectivamente, esa va a ser la situación. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta?
No tenemos preguntas, doctor Mendoza. Invitamos a todos los participantes que puedan escribirnos vía la plataforma de chat de esta aplicación Zoom y a quienes están siguiendo la transmisión en vivo vía YouTube pueden escribirnos también. Todas sus preguntas serán contestadas en el desarrollo de la presente charla. Continúe, por favor, doctor Mendoza. Ok. Si entendemos este punto, entonces va a quedar mucho más sencillo entender los otros periodos. Pasamos a las siguientes diapositivas. Esto es lo que nos presenta la RS 094-2020. Entonces, simplemente con la R, solamente con este cuadro ya podemos responder lo que hemos venido desarrollando. Si podemos verlo, en marzo, ¿cuándo comienza nuestra declaración? Al 10 de julio. Si al 10 de julio tengo que presentar mi declaración de marzo, yo entiendo que todos los comprobantes debieron haber sido desarrollados y curiosamente para el registro de ¿cómo se llama? Electrónico es el día 9. ¿Tengo que haber tenido mi registro previamente? Sí, efectivamente tienes que haber tenido tu registro previamente. O sea, no hay necesidad de fijarnos en el electrónico, porque el electrónico siempre va a ser un día antes. O sea, es importante tomarlo en cuenta, porque hay días que van a calzar con un día más, un día menos, así que hay que tener cuidado con eso. Sí es importante, pero más o menos nos da una idea. Pero la parte importante, y es la que todos queremos saber, para el tema de detracciones, ¿qué tengo que hacer? Si estás en julio, hermano, sí o sí tienes que pagar tu pago de detracciones dentro de los días, 5 días hábiles correspondientes de ese mes de julio para poder aplicar marzo. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la parte más importante respecto a este punto. Y así seguirán los siguientes cuadros. ¿Podemos pasar a las siguientes, por favor? Esos son registros, hay dos tipos de registros, deben recordar. Hay registros para aquellos que simplemente se han acogido voluntariamente o están obligados, y aquellos que están obligados por ley dentro de la norma, porque la zona te puede obligar a que te encuentres dentro de los libros electrónicos a partir del 2020. Esos son los plazos. Eso está en la RS mencionada, la RS 99, pero ya entendiendo esta parte debe quedarles bastante claro cómo se enfrenta a esa situación. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, si nos hemos enfocado mucho, hemos verificado que los pagos y todos estos van muy amarrados al tema de lo que viene a ser los registros o las fechas máximas de registro de electrónica. Pero, ¿qué pasa con los registros manuales? La propia norma te va a señalar que para el tema de los libros manuales, hay dos espectros. Para aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a 2.300 UITs, es decir, 9.660.000, en las declaraciones obligadas desde el 16 de marzo a junio, la fecha máxima es el 20 de julio. Y para aquellos contribuyentes que están entre el rango de 2.300 UIT a 5.000 UITs en castellano, entre 9.660.000, no, miento, 9.660.000 y 21 millones, también tienen que, hay determinadas fechas, que en este caso es el 20 de julio para presentar, y serán de las fechas del 31 de marzo al mes de junio. ¿Y eso en qué significa? Como ya habíamos señalado, en el mes de febrero, que era la declaración mensual, efectivamente te señalaban el 20 de julio. ¿Cuáles son las obligaciones mensuales que me está señalando la norma? Me está diciendo marzo, ok. Entonces, dentro de la fecha del 20 de julio entra febrero, marzo y mayo. Estos 3 meses se van a aplicar al 20 de julio. Los otros simplemente seguirán mediante la norma correspondiente que les había señalado originalmente. ¿Y cuánto era la fecha máxima de acuerdo a la norma? Para señalarle la norma.
Para el tema del registro manual, 10 días hábiles. Para los otros casos son 10 días hábiles desde el mes siguiente. Solamente para los casos de febrero, marzo, abril y mayo, solamente para esos casos la fecha va a corresponder al 20 de julio. Eso solamente son para registros de tipo manual. Ya, bueno, no, evidentemente el tema manual se maneja con más tranquilidad, menos estrés que las declaraciones que son aumento, las presentaciones que son las tipo registros electrónicos, que en este caso, como todos sabemos, la administración determina cierto plazo y hay sanciones por incumplimiento y también de una u otra manera no hay rectificaciones. No existe rectificaciones por registros de presentación de registro de comprobantes o libros electrónicos. Hasta este punto es todo lo que tenemos que saber con respecto a la RS 99-2020. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente punto, por favor. El siguiente diapositiva, por favor. Hasta este tema, ¿qué hemos observado? No, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya. No, miento. La anterior, por favor. Ajá. Hasta el tema que hemos desarrollado, que hemos verificado en todas las circunstancias. Hemos verificado obligación de presentación. Todas las normas, sí o sí, fuese la que vayan a interpretar, ni una va a señalar que uno no presente declaraciones juradas. La obligación de presentar declaraciones es esencial en esta época como en cualquier época. O sea, la excepción simplemente nos va a señalar tema de prórrogas. Pero solo enfocándonos, y ya no estamos hablando de lo que es febrero, sino marzo y siguientes, con respecto al impuesto a la renta, ¿qué sabemos? Lo general y el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta nos dice que para presentar, o mejor dicho, liquidar la declaración correspondiente, hay una situación donde colocamos una observación entre la situación de coeficiente, que es el impuesto calculado ejercicio 2019, entre el ingreso neto de ejercicio 2019 versus la tasa de 1.5. El que fuese mayor, ese va a ser nuestro sustento que va a multiplicar el ingreso de ese mes. Es así como determinamos, y siempre ha sido así, la forma como hemos determinado el llenado de los pagos a cuenta o anticipos del impuesto a la renta. Ahora, todos estos toman como base el 2019 y ya habíamos señalado que teníamos hasta 3 tipos de contribuyentes. Los contribuyentes tipo A, que son aquellos que tienen más de 5.000 UITs y por consiguiente cualquier tipo de los temas que estamos desarrollando a ellos simplemente lo tomarán como quien ve lo que está sucediendo pero no le genera ningún efecto. Y los contribuyentes tipo B, que han tenido toda esta secuencia de fechas y cambios, ya sea en la declaración jurada anual como la declaración mensual. Y sobre ella habíamos mencionado que habían 2 tipos de contribuyentes, los tipos PRICO y aquellos que no son PRICOs. Respecto al primer grupo de los PRICO, si podemos calzar la modificación de la RS 99 con lo último que se tuvo como modificación de los meses citados, porque tiene que recordarse que la modificación ha sido bastante reciente, vemos de que los plazos para los PRICO B no tienen ningún problema. Ellos pueden calzar perfectamente las fechas de sus declaraciones mensuales con la declaración anual, tomando en cuenta que la declaración anual siempre es antes, me estoy refiriendo a la declaración anual 2019, siempre es antes de la presentación y cálculo de los anticipos de marzo y siguientes, pero para el caso del tipo B, dicha situación no es tan clara. Solamente no hay una coincidencia para el mes de marzo del 2020. Así que muy probablemente aparezca una norma que haga una reprogramación de fechas solamente para ese periodo. Nada más para ese periodo. Para aquellos que son contribuyentes que no sean PRICOs y que evidentemente tengan montos menores a 5.000 UITs o 21 millones.
tomando en cuenta eso, ¿qué es lo que sí sabemos o qué es lo que nos dice la realidad nacional? La realidad nacional nos dice que las empresas ahorita tienen ingresos disminuidos. O sea, todos sabemos que el tema de la reactivación ha golpeado fuerte a todos, para aquellos que ya hayan reactivado. Y bueno, por consiguiente, los ingresos que hayas tenido este año 2020 no va a ser igual, evidentemente, a lo que fue el año pasado. Preveyendo esa situación, aparece, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. El decreto legislativo 1471. El 1471 que va a incorporar unas 53ª disposición final, transitoria final, de la ley del impuesto a la renta genera un procedimiento excepcional para el 2020 respecto al cálculo o la liquidación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Esta norma es aplicable para todos los contribuyentes, ya seas MIPE tributario, la norma misma lo dice, ya seas para procedimientos de tributos que puedas tener regímenes especiales tipo Amazonía, tipo acuicultura, todos entran. Entonces ahí no hay una particularidad, la norma es bastante clara en ese punto. ¿Qué cosa es lo que nos dice la norma? La norma nos dice, ¿sabes qué? Vamos a ver tu situación cómo está en el 2020. Si tú contribuyente y solamente agarra los meses de abril y julio, marzo no, la norma no agarra marzo, solamente agarra abril y julio. Tiene que recordarse que cuando salió la norma no teníamos en claro que iba a extenderse a las ampliaciones. ¿Puede ampliarse esta norma? Podría, pero lo que tenemos ahora es lo que hay. Y lo que sabemos es que de abril a julio tenemos que hacer una comparación digamos, de abril del 2020 versus abril del 2019. Si yo en el abril del 2019 como ingreso, no estoy hablando del impuesto, solamente el ingreso neto. Si mi ingreso neto es de 100 y en abril del 2020 es 70 o 60 o 50, evidentemente, ¿por qué digo 70? Porque la norma te dice 30% de rebaja, es decir, 70. Y por lo tanto, de 70 para abajo, yo contribuyente, aun cuando estoy obligado por las normas mencionadas anteriormente a presentar mi declaración jurada, la declaración jurada mensual, puedo optar o pagar un anticipo menor, y para ese anticipo menor utilizarás la base que te corresponda, porque puedes utilizar ya sea tipo MIPE, ya seas tipo general, la forma como tú quieras el anticipo, y al cual puedes multiplicar por 0.58446 o en todo caso suspendes el pago, que evidentemente la segunda opción es lo más lógico. Si yo tengo ingresos que he visto que han decaído en 30%, es decir, de 100 a 70 como ingreso o menos de 70, yo automáticamente suspendo. Suspendo quiere decir que presento mi declaración y habrá una opción ahí que se señalará que tomo la opción de suspensión de impuesto a la renta, del anticipo de impuesto a la renta de abril. Y evidentemente esa opción me va a permitir simplemente pasar el tema del impuesto de pago a cuenta, del impuesto a la renta. El tema de IGB ya lo habíamos mencionado en el punto anterior, así que sobre ese tema no hay que explicar más del tema. Cuando la norma, y esta norma se pone un poco más complicada. Este tema ya se mencionó en una exposición anterior, pero refrescando la idea que se mencionaba cuando recién salió la norma te va a decir que solamente se te va a complicar un poco la situación en el caso que en el 2019 no hayas tenido ni un tipo de ingreso, simplemente nada. Cosa complicada, ¿no? Evidentemente, en 2019 que no hayas tenido ni un ingreso es muy, muy raro. Y si yo recién inicio en el 2020 y no tengo nada, pues lamentablemente en esa situación, pues podríamos decir que sí, tendrías que el impuesto que tengas que realizar, el pago de cuenta o el cálculo o liquidación que te corresponda, ya seas MIPE, ya seas RER, ya seas general o cualquiera de los regímenes correspondientes, tendrás que reducirlo multiplicando por 0.5846.
Entonces, esa es más o menos la idea respecto al tema de lo que es este pago a cuenta o la liquidación de este pago a cuenta. Y como se mencionó anteriormente, este procedimiento, este cálculo, no te exonera de la obligación de presentar la DJ mensual correspondiente. Siguiente diapositiva, por favor. Para aquellos que tenemos el tema del fraccionamiento, el famoso RAF. Soy una determinada empresa. Esta norma salió el decreto legislativo 1478, que dice que salió el 10 de mayo, lleva bastante tiempo, que te señalaba que de marco general se pueden acoger tesoro, exabrupto y aduanas. ¿Cuándo puedo acoger o cuándo es el beneficio de dicho nuevo fraccionamiento? Hasta el 31 de agosto del 2020. Es decir, que ya lo puedo realizar. No, lamentablemente no, porque tiene que haber una norma que la reglamente. Si bien es cierto, esto está dentro del paquete de normas de facultades que le dieron al Ejecutivo, también es cierto que el Ejecutivo tiene que generar el reglamento correspondiente. Así que todavía no pueden acogerse a este RAF. Para aquellos que ya conocen, el fraccionamiento es de 36 meses, aplazamiento 6, aplazamiento con fraccionamiento 6 meses a 30 meses. Y lo interesante de este fraccionamiento es que si tú eres un contribuyente y como contribuyente tienes la situación de haber realizado un proceso de recurso de reclamo, apelación, algún escrito que estés en el contencioso administrativo, con tu sola incorporación a este RAF, automáticamente se considera que ya te has desistido de dichos procedimientos. Y por consiguiente, SUNAT está obligada a comunicar a la entidad correspondiente de dicho desistimiento. O sea, como todos sabrán, cuando tú tenías la situación de un fraccionamiento y quería desistirse, tiene que presentarse una declaración jurada y una serie de elementos que, pasada dicha aceptación, recién puedes tener la situación de poder fraccionar la deuda. Pero esta no, simplemente es automática y como automática también como efecto consiguiente es que concluye todos los procedimientos coactivos que pudiera tener el contribuyente con el solo acogimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Como elementos adicionales, y eso sí es importante que tiene que tomarse en cuenta, es la obligación de haber presentado la declaración jurada de marzo y abril del 2020. Entonces tú te preguntas, ¿pero cuándo tengo que presentar de acuerdo a las normas? De acuerdo a las normas, con las fechas y prórrogas, marzo y abril se presenta comienza desde el 10 de julio, 1, y abril del 5 de agosto. O sea, todavía estamos dentro del plazo. Y si es el 5 de agosto, ¿hasta cuándo podría tener este beneficio? Hasta el 31 de agosto. Es decir, desde que presente abril, el 5 de agosto, tengo que ir corriendo automáticamente a acogerme al beneficio ese mismo mes, sí, efectivamente. Tiene que recordarse que esta norma recién salió el 10 de mayo. Y la norma de las modificaciones de los plazos se han dado recién, pues, que hace 2 días. Entonces, es por eso que para algunas personas estas variaciones de normas que se van a dar en el tiempo van a generar en algunas situaciones que van a descalzar respecto al tema del plazo. En este caso no se ha dado. La norma, si bien es cierto, es poco el tiempo, puede ser ampliado, sí, podría ser ampliado, pero ya como todos deben saber, tendría que ser ampliado con una norma de rango de ley. No podría ser por el reglamento. Entonces, hasta la fecha todavía está vigente. Hubiera sido un problema si se hubiera postergado y evidentemente nos hubiera colocado este beneficio con un plazo mínimo a la declaración, así hubiéramos tenido un pequeño problema. Pero no es el caso. Ya. La siguiente diapositiva, ¿salvo alguna pregunta? No tenemos preguntas, doctor Mendoza. ¿O soy muy claro, muy calladito?
Por ahora está todo claro. Si tienen preguntas, eh, Yo sé que el tema es tedioso, señores. inscribirnos En en... realidad, yo sé que el tema es un poco pesado, es un poco tedioso el tema, es para aquellos que vemos normal, es bastante pesado ver cuál es la situación o estas modificaciones de plazo, porque siempre cuando nos señalan temas de fecha de plazos, nuevas condiciones, siempre le preguntamos, ya, pero al final, ¿cuál es el resumen? Entonces, por eso es que se ha presentado esta gráfica o las gráficas que se han mencionado para poder quedar en claro cómo pueden hacer frente al tema del IGB, le hace el crédito fiscal y respecto al pago a cuenta. Facultad de discrecionalidad. Este sí es un tema que ya todos ya vienen conociendo, pero que hay que tomarlo en cuenta de todas formas para las estrategias legales que podamos recordar. Tenemos que entender que el hecho que podamos utilizar una estructura legal no es bajo ningún concepto un tema de defraudación, y mucho menos si es la propia SUNAT quien la emite. Por lo tanto, tomando en cuenta eso, es importante refrescar la memoria con respecto a la facultad de discrecionalidad. Todos sabemos que el 18 de marzo, o sea, hace varios meses, había salido esta norma, que es la 008-2020, que nos hablaba de la facultad de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias durante el estado de emergencia, que fue inicialmente declarado por la ARS 044-2020. Esto evidentemente ha tenido prórrogas, idas y venidas, hasta el Decreto Supremo 094-2020, cuyo término todos sabemos que es el 30 de junio. Si esto fuera extendido, este plazo todavía seguiría. ¿Qué es lo importante de esta norma? Podemos pasar 3 diapositivas más adelante, por favor. La 031. La 031, ¿qué cosa nos dice? Que esta es una opinión que dio la SUNAT el 20 de mayo del 2020. Nos dice que durante el estado de emergencia, que justamente es la norma que sabemos, la 044, se suspenden los plazos, y esta es la parte complicada para muchos, se suspende el tema de los plazos de prescripción de acción de la administración tributaria para exigir la deuda tributaria. Es decir, si tú estabas contando tus días para que puedas obtener este beneficio, estos meses, que vienen a ser desde el 16 de marzo a la fecha, que casi ya van a ser 3 meses, estos 3 meses no se computan dentro del plazo, van a ser extendidos. Puedes criticar, puedes decir que es ilegal, sí, puedes señalarlo, pero hay un tema interesante que te dice la norma, pero que no lo menciona como resultado. ¿Qué te dice uno de los párrafos considerando de la citada norma? Déjenme leer para que lo podamos tener en claro. Uno de los párrafos de esa norma, que sí los invito a que lo puedan leer, te dice: en ese sentido, dado como se ha mencionado en el numeral 1 de este informe, las actividades que desarrolla la SUNAT para ejercer el pago de obligaciones tributarias no contempla dentro de aquellas calificadas como esenciales. Es decir, las operaciones que realiza la SUNAT no son esenciales. No se encuentran contemplados dentro de aquellas calificadas como esenciales y que pueden ser realizadas durante la vigencia del estado de emergencia y cuarentena, declarados por el artículo 4 de la ADS 044 y normas ampliatorias. Se puede afirmar que mientras tales medidas dispuestas por las normas legales impiden a la SUNAT a efectuar cobranzas de deuda tributaria, se suspende, por lo tanto, el plazo de prescripción. ¿Qué es lo que nos dice? Y es la parte más importante, más allá que podemos criticar este plazo, que la propia SUNAT nos está diciendo: ¿sabes qué? No, mis facultades de poder ejecutar, cobrar o realizar cualquier tipo de actividad ha sido suspendida durante el estado de emergencia. Para aquellos contribuyentes que se preocupan y dicen: ¿y los procesos de fiscalización? Pues no, la propia norma te lo dice. Te dice efectivamente en su interpretación que no son esenciales. Y si no son esenciales, ¿qué cosa quiere decir? Que están impedidos de ser realizadas. No puede ser proceso de fiscalización. Ahora tú te dices: pero hay procedimientos que sí puedes realizarlos, claro.
No digamos que la SUNAT está completamente amarrada de brazos. Todos sabemos que ya entró en vigencia el tema de la mesa de partes virtuales. Todos sabemos que hay declaraciones que presentar a través de la clave SOL, los PDT correspondientes. Lo que hemos desarrollado hasta ahora, todo lo que son declaraciones anuales o mensuales, todos son obligaciones, pero la administración simplemente es un espectador. Para iniciar el proceso de fiscalización, los procedimientos correspondientes, la administración debería tener los elementos, o ya sea lo que todos sabemos, protocolos de realizar actividades y esta interesante norma que nos dice que sus operaciones no son esenciales. Por lo tanto, ellos de una u otra manera están limitados. Por lo menos es su interpretación de la propia SUNAT al 20 de mayo del 2020. Y eso es un tema a tomarlo en cuenta para aquellas personas que están un poco preocupadas por el actuar de la administración. A la fecha, la administración está bastante limitada. Eso no quiere decir que simplemente todos hagamos lo que tengamos que hacer. No, simplemente las obligaciones se tienen que tomar de acuerdo a las condiciones sin el temor de que ahorita, porque tal vez la preocupación de todos, de que la fiscalización tenga interpretaciones tal vez un poco excesivas, como ya a muchos les ha pasado en los procesos de fiscalización. Entonces, hasta este punto tengamos bien ordenada la casa y armémoslas mientras estamos dentro de este margen. Por favor, podremos retroceder, Dani, a la facultad de discrecionalidad. Por eso es tan importante esta facultad de discrecionalidad. Una más, por favor. Ante facultad de discrecionalidad. Ajá, ya, facultad de discrecionalidad. Ajá, muchas gracias. Es por eso que esta facultad de discrecionalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque ya nos señala la posibilidad que la propia administración durante el estado de emergencia, como todos deben saber, la administración tiene 4 facultades: verificar, cobrar, recaudar y fiscalizar. Y además de su capacidad de cobranza coactiva. Entonces, en esta ha sido drásticamente limitada por lo que mencioné anteriormente, por el informe y porque la propia facultad de la administración te está diciendo que está limitada. Ahora, vamos a verificar que esa situación está tanto regulada por la norma mencionada por la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Suspensión. Suspensión ante el COVID. No, la anterior, por favor. Ajá, suspensión de COVID. Todos sabemos que el Decreto Supremo 078, que viene a ser como la norma base, va a generar como último punto de interpretaciones el tema de la suspensión de cómputo de plazos. Aunque en temas de SUNAT no hay mucho silencio positivo, porque usualmente no existe, salvo ciertas excepciones. Para el tema de silencio positivo y negativo, la norma te señala que hasta el 16 de marzo al 10 de junio, todo no se realizan los cómputos correspondientes. Eso es algo de forma general, sea administración, SUNAT o cualquier tipo de administración, no hay tema de silencio positivo o negativo en ese tramo. Por lo tanto, pasado dicho tramo, se vuelve a seguir computando los tiempos que tengan que seguir corriendo. Para el tema de la suspensión de cómputos de plazo, la administración, tanto SUNAT como los otros entes de salud, INDECOPI o SINARMIN, te van a señalar que la fecha de suspensión de plazos es del 21 de marzo al 10 de junio. Entonces, una persona puede decir, o sea que si yo tengo, y solamente enfocándome en SUNAT, si yo tengo que presentar un reclamo, yo voy a esperar hasta el 10 de junio para ir y presentarlo y he ganado todo este tiempo. No. ¿Por qué no? Porque tenemos la mesa de partes virtuales y la mesa de partes virtuales dentro de sus procedimientos que va a tener como uno de los tantos la presentación de reclamos o la presentación de solicitudes de devolución u otro tipo de procedimientos,
suspende justamente, rompe esta suspensión de cómputo de plazo. Hay que tener cuidado cuando escuchamos tema de suspensión de plazo. No, desde todas las entidades, ya sea SUNAT o cualquier entidad, basta que tenga una mesa de parte virtual o cualquier tipo de mesa donde puedas enviarlo no física o no presencial, se va a romper este tema de plazos. Entonces hay que tener cuidado. Pero ¿qué sí podemos tomar en cuenta esto? En el caso de procedimientos de fiscalización y enfocándonos en SUNAT. Por lo tanto, si la fiscalización de acuerdo a, a la propia norma o el código tributario te va a decir de que yo tengo un año como máximo, y eso quiere decir que puede inmediatamente suspenderse ese plazo, sí, ha quedado automáticamente suspendido. Desde el 21 de marzo al 10 de junio. Muy probablemente ese segundo lo vayan a ampliar, ya sea por la propia RS, porque la propia SUNAT, y es lo que te dice la norma, puede ampliar los plazos correspondientes ya de forma autónoma, sin la necesidad de este decreto supremo. Entonces sí podría ampliarlo, claro, claro. ¿Por qué? Por lo que mencionamos en el informe anterior. Porque para que la administración, como tienen que recordar, la administración ahorita va a trabajar un 44%, miento, un 40%. Entonces, todas las entidades del Estado, al trabajar en esa situación, mandar a un personal para temas de procedimientos, tiempo, fiscalización o evaluaciones de verificación es un poco complicado. ¿Por qué? Porque ahorita vivimos en un momento donde existe un estado de emergencia sanitaria, ya sea hay un tema de salud comprometido. Entonces, en esa situación debemos entender que la administración mantiene y respeta esas condiciones. No hay procedimientos de fiscalización, lo que no quiere decir que vayamos a hacer lo que queramos. Como se mencionó, hay que tener en cuenta las normas correspondientes para evitarnos cuando supere todo esto, que la administración simplemente nos diga, ah, mira, has venido haciendo esto y no has cumplido las normas que estaban en cuenta, entonces véngase con tu infracción. Claro, mientras todavía si no estamos fuera de la facultad de discrecionalidad, porque debemos recordar que la facultad de discrecionalidad nos permite jugar con estas variantes. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Otro informe que son de los últimos que salieron, no, sí, ese está bien. Otro de los informes que fueron los últimos que salieron el 20 de mayo, justamente te señala el tema de la suspensión de plazos de tramitación de procedimientos administrativos. Lo que le mencioné inicialmente con respecto al tema del silencio positivo y negativo. Así que esa norma ya queda clara con lo mencionado anteriormente. Y también para los procedimientos de plazos de tramitaciones de procedimientos administrativos. Pero, y como les mencionaba, este informe 027-2020 hay que tomarlo con cuidado con respecto a los temas de tramitación. Porque desde que ya entró la mesa de parte virtual, quiere decir que el plazo correspondiente ya se encuentra validado y tendrías que presentarlo. Porque justamente para eso existe ese tipo de mesas. Entonces es mejor presentarlo cuando tenga ciertas limitaciones porque te permite determinadas condiciones para presentarlo, pero posteriormente, y se espera, pasada la crisis, se pueda presentar algún escrito complementario. Entonces, mejor evitar y utilizar el MSPase correspondiente respecto a los procedimientos que te valida la propia administración. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Algo mencionado en estos días y ha generado cierta confusión es el tema de la norma de flexibilización de pérdida de fraccionamiento. Es una norma que salió hace unos 2 días, una semana más o menos. La norma no tiene que confundirse con la mencionada anteriormente respecto al tema de la
del RAF, del reglamento de aplazamiento y fraccionamiento. No, no. Esta norma simplemente lo que va a señalar es una posibilidad para aquellos fraccionamientos que han estado, que se hayan perdido durante la época de esta cuarentena, pueda pagarse todo al 31 de julio. No, no hay mucho que expresarse ahí. Tiene que recordarse que para el RAF, que es lo que todos esperamos, tiene que haber una norma reglamentaria, una RS, una resolución de superintendencia, un decreto supremo. No es a través de una resolución de superintendencia. Se esperaría esa norma y a partir de ahí se procedería a generar las resoluciones de superintendencia correspondientes si es que haya que ser presentadas. Pero a la fecha esta norma simplemente es una norma informativa para aquellos contribuyentes que ya han tenido un fraccionamiento y se hayan encontrado en esta situación de incumplimiento de pago. En todas las circunstancias, en un resumen te van a señalar que todo se paga con intereses al 31 de julio. El único caso que no es así va a ser el tema de aplazamiento, donde simplemente te dice que el aplazamiento lo puedes pagar la cuota de deuda aplazada al 31 de julio, sin intereses. Es la única excepción. Pero más allá de eso no hay mayor análisis del tema. La última diapositiva, por favor. Finalmente, para la prórroga de emisores electrónicos, como les mencionaba anteriormente, la administración puede determinar a determinados contribuyentes o determinados de acuerdo a sus montos de ingreso que califiquen como emisores electrónicos. Todo ha sido pateado para el siguiente año. O sea, si bien es cierto, la norma originaria te señalaba que los contribuyentes que se mencionan con mayores a 75 OITs o dentro de los rubros que ahí se señala, todos debieron haber iniciado más o menos el primero de este año, pero no han sido. Ha señalado que dichos cómputos, dichas condiciones las van a pasar al siguiente año. O sea, no van a calzar. Todo ahorita la administración, da la circunstancia y dado que no hay capacidad logística para poder ver y evidentemente el contribuyente no tendría tampoco facultades para poder enfrentar esta situación, se está postergando todo para el 2021. Es todos los elementos que hemos considerado relevantes frente a las últimas modificaciones tributarias. Si hay alguna pregunta, me gustaría escucharla o en todo caso les agradezco por el tiempo correspondiente. Vamos a esperar unos instantes, doctor, por si es que tienen alguna pregunta. Invitamos que puedan escribirnos aquellas personas que nos están viendo vía nuestro canal de YouTube y las personas que estén conectadas a esta presentación. Esperemos unos instantes para poder atender las preguntas que pudiesen formularse. Doctor Mendoza, vamos a habilitar el audio. Doctor Mendoza, tenemos una pregunta. Me indican si es que estos cronogramas es independientemente a la fase de reactivación de cada empresa. Son dos cosas diferentes. El tema tributario y sus declaraciones naturalmente no van a corresponder con el tema de la reactivación económica. Si bien es cierto, yo puedo reactivarme el día de hoy y puedo ver que en febrero, marzo y siguientes no he tenido ni un ingreso, pues se coloca como cero. Y en el caso de pagos a cuenta, ¿qué me va a llevar eso? De que no voy a pagar absolutamente nada, por la simple razón de que no he tenido ingresos y porque puedo justamente mencionar a través del decreto legislativo 1471 de que no hay el ingreso
correspondiente, digamos, para abril a julio, siendo ese el caso, abril a julio, puede ser de que no haya tenido no he tenido ningún tipo de ingresos, y como no he tenido ningún tipo de ingresos, puedo suspender el pago a cuenta. Entonces, esa es la facilidad. Entonces, no, eso es lo que me va a permitir. El tema de la reactivación de operaciones, como todos debemos recordar, es las fases, 4 fases, donde se van de acuerdo al primero, al presentar nuestra solicitud al sector correspondiente, tener adicionalmente a ello un protocolo, y ese protocolo registrarlo dentro de lo que es el SICOVID, poder a partir del registro del SICOVID reiniciar nuestras actividades. Dicha situación no va de la mano con el tema de la declaración. Son 2 cosas diferentes. Entonces, la administración, digamos que no cruza esa información. La declaración asume que tú realizas tus actividades, salvo que tú como contribuyente hayas señalado una suspensión de actividades. Es otra situación donde el contribuyente podría argumentar que no está realizando actividades, pero es un tema completamente diferente. Tenemos otra pregunta. Doctor Mendoza, nos escriben, ¿qué pasa si una empresa es nueva, constituida en el 2020? ¿Cómo operan los pagos a cuenta? Lamentablemente, en ese caso no puedes utilizar el decreto legislativo 1471, porque el 1471 que estoy refiriendo para abril y julio, te señala que hay una comparación de ingresos 2019-2020. Si no hay ingresos en el 2019, el sistema simplemente te arrastra a que el importe lo pagues de forma disminuida. Es decir, sobre tu cálculo de pago a cuenta que tengas, ya seas MIPE, ya sea lo que fuera, tienes que multiplicar tu resultado, tienes que multiplicarle por 0.5846. Entonces, eso va a reducir tu pago de impuesto. Siguiente pregunta. SUNAT tiene un programa de postergación de pago de IGB. ¿También aplica con estos nuevos cronogramas? La postergación de IGB debe referirse al IGB justo. Y para el IGB justo tiene que recordarse que, uno, ¿qué es el IGB justo? Son aquellos MIPES que de una u otra manera han sido buenos contribuyentes. O sea, ¿qué es una MIPE dentro del concepto SUNAT? Para aquellos que tengan más o menos 1.700 UITs en el 2019, que tendría que ser más o menos como 7.140.000 soles. Entonces, si tienes un monto menor y te has registrado como MIPE tributaria, entonces entras dentro de esto. Entonces, ¿qué beneficio tienes como MIPE tributaria? Que tú, si tenías que declarar de febrero a marzo, lo tienes que declarar en los siguientes meses, 3 meses después. Si tú tienes pero tienes que presentar la declaración, no es que no lo vayas a presentar, es decir, solo en el ejemplo general. Si yo estoy en febrero, tengo que presentar mi declaración en marzo, pero el pago, que es una cuestión completamente diferente, recién lo voy a realizar sin intereses 3 meses después. Voy a revisar siempre esa situación. Entonces, en el tema de yo estoy ahorita en marzo, soy un buen contribuyente, estoy dentro del MIPE, no tengo, hay elementos de exclusión, hay que recordar. Es decir, no puedes tener una deuda coactiva de una OIT. Estás en deuda coactiva con más de una OIT, simplemente ya no eres MIPE tributario, ya no estás dentro del IGB justo. Si estás en esa situación y calzas dentro del MIPE tributario y eres IGB justo, digamos que estoy en febrero. Entonces, de febrero, tu declaración, ¿cuándo lo realizas? Julio. Pues si lo realizas en julio, quiere decir que tengo 3 meses, 2 meses más para pagar. Buena pregunta. La norma te dice que son de la fecha 2 meses después. La interpretación tendría que ser que para febrero tengas que haber realizado tu pago en febrero, marzo, abril. Pero como tu declaración es en julio, sería inconsistente. Por consiguiente, la interpretación que tendría que darse son por periodos. Es decir, en el mes del periodo correspondiente de julio, de febrero, de marzo y de abril. Entonces, no, son 3 meses, no febrero,
marzo, abril y mayo. En la fecha que debería corresponder a mayo, en esa fecha deberías realizar el pago. Es lo que tendría que interpretarse. Ahora hay que tener en cuenta que esta es una situación completamente excepcional. Bien. Si la empresa en el 2019 no ha presentado su declaración jurada anual, ¿cómo se aplicaría el pago a cuenta? ¿Y cuál Hay de un los detalle. dos sistemas sería aplicable? Disculpen que interrumpa. Hay una evaluación al IGB justo. Quiero corregir. Tengo que corregir. Si estoy en febrero y presento en el mes de julio, la norma te dice 3 meses, no 3 periodos. Por lo tanto, tu IGB de julio tienes julio, agosto, septiembre, octubre. En octubre tienes que realizar el pago. Por más postergación de periodos que tengas. O sea, es de tu declaración, en el mes que hayas realizado la declaración, en este caso febrero es a julio. De julio tienes que sumar 3 meses, no 3 periodos, 3 meses. Y con respecto a eso, ese es tu IGB justo que debes pagar. Es decir, en febrero es julio, realizas en julio, entonces es agosto, septiembre, octubre. En octubre tienes que realizar pagar el IGB de febrero sin interés. Esa sería la respuesta exacta para la pregunta anterior. Ahora sí, la pregunta que me estaba realizando era... Perdón, Dani, que te La- interrumpí. No se preocupe, doctor. Si la empresa trabajó en el 2019 y no ha presentado la declaración jurada anual, ¿cómo se aplicaría el pago a cuenta y cuál de los dos sistemas sería el aplicable? Si no ha presentado el 2019, pero hay que verlo. A ver, en el 2019 tenemos 3 situaciones para la declaración. Primero, si eres un contribuyente que al 2019 tienes más de 5.000 UITs, sigues el cronograma como si todas estas normas y este revuelo de normas no existieran, simplemente sigues normal. Si eres un contribuyente que tengas un monto menor y no eres PRICO, entonces en ese caso tienes que presentar tu declaración anual en julio y agosto. Y en el caso de aquellos que sean, ¿cómo se llama? PRICOS, en ese caso sí mantienes la declaración de junio y julio, que era lo que inicialmente sabíamos. Si yo soy un contribuyente que no he presentado mi declaración jurada, pueden ser 2 situaciones ahí. O yo estaba obligado a presentarla, que soy el tipo A y si tendrías un pequeño problema, o serías, y que no creo que ese es el caso, o eres del tipo B. Y en el tipo B todavía las declaraciones son más o menos para mediados de junio. O sea, todavía no estamos en presentación de declaraciones juradas para el segundo grupo, los contribuyentes tipo B, que es más o menos el universo general. Entonces, en esa situación, si yo me he presentado mi declaración jurada en el 2019, ¿cómo hago el cálculo de los meses de pago a cuenta? Pues tiene que recordarse que los pagos de meses de cuenta han sido postergados. ¿Y para cuándo han sido postergados? A partir de julio. Entonces, como es a partir de julio, calza. Por eso es que los están jalando para el partir de julio. ¿En qué situación no va a calzar? Va a calzar para el tema de los contribuyentes. Un momento para ver. Para los contribuyentes que tengan, que sean contribuyentes que hayan tenido menos de 5.000 UITs, ya sea 21 millones, y que no sean PRICOS. ¿Y en cuál situación? Solo para el periodo de marzo. ¿Por qué? Porque para la regla te dicen de que la declaración tiene que ser, para esos tipos de contribuyentes, comienza desde el 21 de julio. Tiene que recordarse, la declaración jurada anual siempre es antes de los pagos a cuenta. Entonces, si tienes que presentar tu DJ, y la DJ, me estoy refiriendo al impuesto del 2019, el primer pago a cuenta que se realiza después de la DJ es el de marzo. Y en este caso es el 10 de julio. Entonces, tenemos 2 situaciones. Tu DJ que lo presentas el 21 y tu mes de marzo que presentas el 10. No calza, porque como lo mencionábamos, tiene que la DJ haberse presentado antes. Como no calza,
este periodo de marzo del 2020 muy probablemente lo modifique, porque no va a cuadrar. Entonces, esta norma sí lo van a modificar o van a modificarla o van a haber alguna excepción, una situación de modificación para ese tipo de norma. ¿Por qué? Porque no va a cuadrar, no va a cuadrar. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar de que todas estas normas se han venido ensamblando uno a uno durante varios tiempos. Estamos hablando desde el 16 de marzo al 30 de mayo. Por eso es que como se han estado postergando varias veces, la declaración anual jala y ahora hasta la declaración mensual. Entonces, solo en ese punto no va a calzar. Después las otras sí van a darse. Entonces, para la pregunta, si yo no he presentado una declaración jurada, lo más probable es que sí vas a presentar una declaración jurada porque todavía la fecha no se ha presentado. Todavía no estamos dentro de la fecha de presentación de declaraciones juradas 2019. Cosa distinta, sí estaba obligado porque era una empresa que correspondía y era el tipo de contribuyentes tipo A y me presentaba una declaración. Ahí sí es un poco más complicado, porque evidentemente ya tienes multas y demás, que no creo que ese sea el caso. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, permítame, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. En estos días se ha publicado la opinión de un profesor español señalando que la modificatoria de los plazos de depreciación contenida en la primera disposición transitoria del decreto legislativo 1421 vulnera el principio de seguridad jurídica. ¿Cuál es su opinión? Ya vamos a ver la norma propiamente dicho, aunque no es parte de la presentación, pero sí se ha desarrollado eso. ¿Qué es lo que te dice la norma? Depreciación me dice, ¿no? Sí. El decreto legislativo 1421. 1421. Legislativo. Ya, ¿qué es lo que pasa? Como todos deben saber, las normas de impuesto 1421 no creo que sea. Debe ser otro número. Estoy viendo términos que modifican el Código Tributario. Debe ser otra norma. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la depreciación? Todos debemos recordar que el impuesto a la renta es un impuesto anual. Como es un impuesto anual, las reglas tienen que realizarse antes del nacimiento de la propia norma. Es decir, el año 2020 o el impuesto a la renta del 2020 parte desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. Por lo tanto, las reglas que tienen que haber sido desarrolladas tienen que haberse realizado antes de dicho periodo. La norma citada por el tema de la depreciación muy probablemente haya sido realizada dentro de ese periodo. Y haber sido realizada dentro de ese periodo no puede modificar su espectro en la evaluación que nos encontramos actualmente. Entonces, esa es la observación que está mencionando, que tal vez la norma está realizando contraviniendo la naturaleza del propio impuesto. Si bien es cierto, el impuesto a la renta es un impuesto de corte, es decir, ¿qué es lo que calcula el impuesto a la renta? La riqueza de la persona jurídica o en este caso el contribuyente. Como yo no puedo determinar la vida útil de todo el final del inicio y final de la empresa, yo simplemente corto dichos periodos. Ese periodo en el caso del impuesto a la renta son anuales. Por lo tanto, las reglas tienen que ser respetando ello. No pueden estar dentro de dicho periodo, porque si no es como iniciar un juego y cambiarte a la mitad del juego. Esa debe ser la crítica u opinión. Dependerá en todo caso de que si bien cierto puede ser antitécnica la propia norma, podría generar cierto tema de interpretaciones. Podría realizarse, sí, habría posibilidad. Pero dependerá también si es que al contribuyente le conviene o no. Si al contribuyente le conviene, simplemente buscará alguna interpretación para validarlo. De no ser ese caso, pues probablemente haya una discusión al tema. Una última pregunta. Nos indica,
Sobre el RAF y depreciación excepcional, entiendo que aún no sale el reglamento. Hace muchos años se dio una norma similar que tampoco nunca fue reglamentada. ¿Qué pasa si no sale el reglamento? ¿Generaría contingencia si me acojo? No puede acogerse. ¿Por qué? Porque usualmente, para aquellos que tenemos unos pocos más de años, debemos recordar lo que fue el RECIT. El RECIT hay dos tipos de fraccionamientos. Hay los fraccionamientos generados por ley y los derivados de una ley. Los derivados de una ley son los que conocemos como fraccionamientos o refinanciamientos que viven en base a lo que dice el artículo 36 de la ley del impuesto, del Código Tributario. El Código Tributario te va a señalar que la administración genera dentro de sus facultades la posibilidad de cumplimientos de pago y genera en dicha razón normas que derivan de una base legal. Esa base legal es el Código Tributario. Pero como esas formas de fraccionamientos particulares, existen otro tipo de formas y estas son a través de una ley que no es el Código Tributario. En el tema del RECIT fue una ley, en este caso del RAF, es un decreto legislativo que tiene naturaleza de ley. En ambas situaciones, como no son similares al Código Tributario, generan sus propias reglas. ¿Qué es lo que pasa si yo no realizo o la norma no realiza? Si estuviéramos en un tiempo real, yo podría pedir un proceso de cumplimiento. Podrías exigirle al Estado que a través de un recurso, que es un recurso constitucional, un proceso de cumplimiento. Curiosamente, el proceso de cumplimiento es el menos constitucional de los 5 que van a formar el tema de los procedimientos constitucionales. Y no porque no toque temas constitucionales, sino porque es un tema más procedimental. Y en ese tipo de casos obliga que se genere una norma para que pueda cumplir el funcionamiento de la ley. En este caso, el RAF necesita de un reglamento. Y si ese reglamento no se realiza, simplemente queda ahí. Lamentablemente, ahorita el Poder Judicial, como cualquier otra entidad del Estado, está con procesos o plazos suspendidos. Por lo tanto, no podría realizar. Ok, entonces dice, no, pero yo puedo realizarlo ante el Tribunal Constitucional. La misma idea. Todas las entidades están suspendidas. Entonces, ¿qué queda esperar? Simplemente los plazos que estamos mencionando ahora. ¿Cuál es el problema? Y tal vez es un punto que más de una persona va a tomarlo en cuenta, de que estamos cambiando progresivamente, como lo observamos en el tema de la DJ mensual de febrero, hasta 5 o 6 normas. Y uno dice pero qué poca seriedad, no hay una situación real, cuál es la predictibilidad de yo realizar una actividad económica si me van a cambiar las reglas de juego tan rápidamente. Es que, como debemos entender, no es porque se quiera, es una situación completamente excepcional que no solamente afecta al Perú, afecta al mundo. El tema de lo que ahorita tenemos que se encuentra enfrentando es un Estado que ahorita está cumpliendo o está pagando todos los problemas de años pasados. Si ahorita nos ponemos a discutir de quién tiene la culpa, podríamos demorar infinitamente. Y ese no es el objetivo. El objetivo profesional es de lo que tenemos que encontrar una salida y acogernos a esa salida de la mejor forma técnica posible. Entonces, Edwin, discúlpame, un poco para complementar el tema de la respuesta, el fraccionamiento al cual está haciendo la alusión, la consulta, es una norma que el Estado se ha dado producto de todas las situaciones que vienen generándose. Y este fraccionamiento, como tú lo explicaste en algunas charlas anteriores, va a incluir parte de deuda generada en este año. Y inclusive hasta pagos a cuenta que se van a generar porque cuando se presenta la declaración de marzo, de abril, de mayo y de junio juntas, o con periodos de tiempo muy cortos, se nos va a generar una deuda tributaria y nos va a venir, como se dice, el vómito negro cuando tengamos que presentar los impuestos, tanto por IGB como por impuesto a la renta, considerando de que van a ser muy cortos los plazos y a los cuales se le suma la declaración jurada anual de impuesto a la renta, con lo cual serían muchas obligaciones juntas, y por eso es que ahorita tengo entendido que el MEF está desarrollando el proyecto de cómo va a ser el acogimiento, el fraccionamiento.
porque ellos también están necesitando, el Estado necesita recursos, y luego este documento, en realidad la tarea se la han dejado a la administración tributaria para que regule el tema, le pase los borradores al MEF, el MEF los apruebe y recién ahí hacerlos públicos. Muy probablemente Sí, sea eso. Pero y yendo y utilizando, aprovechando el comentario, hay que tomar en cuenta algo. El impuesto a la renta, en el peor de los casos, siempre va a tener como efecto tus ingresos menos tu cantidad de gastos. ¿Dónde yo sí puedo encontrar el elemento distorsionador? En el ITAM. Porque el ITAM sí o sí te va a colocar en una situación en la que tú puedes no tener ingresos de nada y saber que no vas a tener problemas. Pero el ITAM es una obligación que sí o sí tienes que pagarlo, no en base a tus ingresos, sino en base a tu patrimonio declarado. Y ahí sí puede generar el problema. Para aquellas empresas que tienen una cantidad de lo que llaman activos dentro de la evaluación de activos netos del ITAM, ahí sí va a generar un problema. Porque yo en tema de impuesto a la renta podría señalar mediante el tema de lo que hemos desarrollado por el decreto legislativo 1471, puede haber una situación de, mira, ¿sabes qué? Suspendo, no cumplo el pago, bueno, finalmente, al final pagaré al anual, pero como no he tenido ingresos, no tengo problemas. Tranquilo. Y yo hasta podría decir, el día de mañana la administración podría ampliar este decreto legislativo, dado que es una norma y es el código y es el tema de los pagos a cuenta son por ley, no va a dar ahorita, pero podría pedir una prórroga que podría darse. Sí se podría dar. Pero donde yo no veo tal vez un punto, y es lo que las personas un poco han dejado de lado, es en el tema del ITAM. El ITAM, si debemos ver en las declaraciones y pagos con respecto a los periodos de marzo y siguientes, solamente estamos pateando la fecha de presentación. Para aquellos que deben recordar, y un poco recordando las raíces del análisis de impuestos, el impuesto se calcula respecto a la manifestación de riqueza. Y en nuestro sistema existen tres formas de manifestación de riquezas. Por los ingresos, por la riqueza nueva, a través del patrimonio, aquello que yo reservo, el consumo, el IGB. En el primero, el impuesto a la renta; en el segundo, los impuestos tipo ITAM u otros impuestos que existían y que ya no existen. El impuesto también, impuesto a patrimonio, puede ser el impuesto vehicular, el impuesto predial, y el de consumo, el IGB. Con respecto al tema de los impuestos patrimoniales, su naturaleza siempre ha sido complementaria al impuesto a la renta, porque lo que se busca no es que el contribuyente, no sancionar al contribuyente con guardar dinero, sino es, oye, ya que sabe que tienes dinero, vaya pagando nuevos ingresos, y si veo de que esos ingresos no superan lo que ya te he sacado, te lo devuelvo. Es una norma complementaria, no es técnicamente un impuesto. Algo en eso con respecto al tema del ITAM, y más tomando en cuenta que el ITAM tiene pues un desarrollo desde el origen del 95 del impuesto mínimo a la renta, y estamos hablando de una época donde por el ITAM muchas empresas, por el tema del impuesto mínimo a la renta, muchas empresas cayeron. ¿Por qué? Porque no tenían ingresos, y como no tenían ingresos, ¿qué sí los afectaba? El tema de lo que era el mínimo impuesto a la renta. Así cayó el Hotel Crillon, no, el Hotel Crillon cayó por eso. Y otros muchos grandes hoteles, ¿por qué? Porque su estructura era demasiado y generaba un impuesto de pago, a diferencia de los impuestos que efectivamente realizaban. Si bien es cierto, fue criticado y es cualificado el impuesto mínimo a la renta como un impuesto de guerra, porque en el año 95 y antes estábamos en una situación de excepción, en esta época no lo es. Entonces, yo creo que si hay un punto que tal vez la administración debería tener, claro, es una opinión humilde, no manejo los aspectos o patrones técnicos que maneje la política fiscal nacional, pero el ITAM me parece un elemento que podría generar más de un conflicto, porque muchas empresas pueden acogerse a todas las reglas que podemos señalar, pero el pago de un impuesto que va a tener que fluir sí podría generar cierto desequilibrio para lo que puede ser la caja o la caja de pagos que pueda tener proyectado al 2020 para las empresas. Dani, ¿alguna otra pregunta? No, doctor, ya no tenemos más preguntas.
hemos buscado atender todas las consultas que nos han realizado. En esta diapositiva están el código QR para que puedan unirse al grupo de WhatsApp Parker Russell Legal News, en donde todos los días atendemos o enviamos las nuevas disposiciones laborales, tributarias, fiscales, en general todas las disposiciones que el Estado viene decretando. Los invitamos que puedan unirse. Asimismo, en el del caso que tengan algunas consultas puntuales, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que con gusto podemos buscar atenderlas. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, en cualquiera de ellas. Estamos siempre a disposición. En vista que no tenemos más preguntas, damos las gracias al doctor Edwin Mendoza, que ha desarrollado la charla del día de hoy, previo a poder dar por finalizado la sesión del día de hoy. Hacemos también hincapié de nuestros datos de contacto en caso que requieran algún tipo de consultoría. Muchas gracias, doctor Mendoza. Antes de dar por finalizada esta sesión, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parker Russell Perú. Doctor Carlos. Gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias a todos los que nos han seguido por el canal de YouTube y también por Zoom. Para la Escuela de Negocios y para Parker Russell Perú es un gusto haber podido compartir un poco todos estos conocimientos. Estamos a las órdenes. Tienen nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, las redes sociales en las cuales nos pueden encontrar y nos pueden hacer consultas. Y pueden compartir con todas las personas que ustedes crean conveniente, que en YouTube está colgado todas las charlas que venimos realizando para que puedan recordar, o si es que algún tema no les quedó claro, pueden revisarlo, pueden hacer consultas por ese mismo medio, que son revisadas permanentemente y se les responde a las consultas que realicen por ahí. Quedamos a las órdenes y estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana, en la próxima charla. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Eso ha sido todo por hoy. Hasta una siguiente oportunidad. Atento a nuestras redes porque allí vamos a difundir las siguientes sesiones que presentemos. Muy buenas noches con todos.